Sofía vivía en un pequeño apartamento en el corazón de Sevilla con su madre, Carmen, y su hermanita menor, Lucía. Todos los días se despertaba temprano para ayudar a su madre con las tareas del hogar antes de ir a la escuela. Aunque la vida era difícil, Sofía siempre tenía una sonrisa en el rostro y un corazón dispuesto a ayudar. Esa mañana, mientras se preparaba para ir a la escuela, algo le llamó la atención: su vestido favorito estaba arrugado y su madre, ocupada con los quehaceres, no podía ayudarla. Sofía suspiró y pensó que tal vez llegaría tarde, pero decidió que no podía dejar que eso la detuviera. Caminó rápidamente por el pasillo hasta que recordó que su vecino, don Rubén, siempre la ayudaba cuando su madre estaba ocupada. Se armó de valor y tocó su puerta. Don Rubén, un hombre amable de mediana edad, la recibió con una sonrisa. «Hola Sofía, ¿todo bien?», preguntó. «Sí, señor Rubén, pero necesito un favor. No alcancé a llevar a mi hermanita a la escuela, ¿podría ayudarme hoy?». Don Rubén no dudó ni un segundo. «Claro que sí, sube rápido, vamos a llevarla». Sofía respiró aliviada mientras agradecía a su vecino por su ayuda constante. Mientras caminaban hacia la escuela, Sofía pensaba en don Ernesto, un anciano que vivía solo en un edificio antiguo cerca del Parque Central de Sevilla. Nadie visitaba a don Ernesto, y muchos vecinos comentaban que siempre estaba solo y triste. Sofía había notado su soledad y había decidido que quería visitarlo alguna vez, aunque nunca había tenido la oportunidad hasta ese día. Al llegar a la escuela, dejó a su hermana y se despidió de don Rubén con un abrazo. «Gracias, señor Rubén, siempre nos salva», dijo Sofía, y él respondió con una sonrisa: «No hay de qué, pequeña. Siempre que pueda, las ayudaré». Sofía corrió hacia el edificio de don Ernesto, llevando un pequeño bolso con algunos cuentos que había traído de casa. Al tocar la puerta, fue recibida por la asistente de don Ernesto, la hermana Cristina, una mujer dulce y siempre preocupada por el bienestar del anciano. «Hola Sofía, ¿qué haces aquí tan temprano?», preguntó. «Quería leerle un cuento a don Ernesto, como siempre», respondió Sofía con entusiasmo. La hermana Cristina sonrió y abrió la puerta. «Él estará encantado de verte», dijo. Sofía entró y encontró a don Ernesto sentado en su sillón favorito, mirando hacia la ventana. Sus manos temblorosas descansaban sobre su regazo, y aunque su cuerpo estaba débil, su mirada reflejaba una sabiduría profunda. Sofía se acercó con cuidado y le mostró el libro que había traído. Don Ernesto levantó una ceja y tocó suavemente la campanita que usaba para comunicarse. Una campanita significaba que aceptaba que Sofía se sentara con él. Se sentaron juntos, y Sofía comenzó a leer en voz alta. Aunque don Ernesto no podía mover mucho el cuerpo, sus ojos brillaban y, por momentos, una sonrisa tímida aparecía en su rostro. La historia que Sofía eligió era un cuento de Gabriel García Márquez, lleno de imaginación y personajes fantásticos, algo que parecía transportarlos a otro mundo. Mientras leía, Sofía sentía que el tiempo se detenía, y en aquel momento, ninguna preocupación de su propia vida importaba, solo existía la conexión entre ella y don Ernesto. Después de leer, Sofía se despidió con un beso en la frente del anciano y salió al sol de Sevilla. Mientras caminaba de regreso, pensaba en lo injusta que había sido la vida con don Ernesto, abandonado por su familia, y como ella, una niña, podía traer algo de alegría a sus días. Esa reflexión la hizo sentir una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que algún día quería hacer más por él, no solo visitarlo, sino asegurarse de que nunca más se sintiera solo. Al regresar a casa, Carmen estaba ocupada preparando el desayuno y revisando cuentas. «¿Cómo fue en la escuela?», preguntó mientras movía papeles por la mesa. Sofía sonrió tímidamente. «Bien, mamá. Pero también fui a ver a don Ernesto. Está un poco triste, pero le leí un cuento y sonrió». Carmen suspiró y acarició la cabeza de Sofía. «Eres una niña muy especial».
No todos se preocupan por los demás así. Estoy orgullosa de ti. Durante los días siguientes, Sofía continuó visitando a don Ernesto siempre que podía. Cada visita era un pequeño milagro para el anciano, que hacía años no sonreía de verdad. La gente del vecindario comenzó a notar los cambios. Un hombre que siempre parecía triste, ahora mostraba momentos de alegría gracias a una niña con un corazón generoso. Un día, mientras Sofía leía, don Ernesto tocó la campanita de manera insistente. Sofía miró sus ojos y supo que quería decir algo importante. ¿Qué pasa, don Ernesto?, preguntó suavemente. La hermana Cristina intervino. Él quiere que escuches con atención, Sofía. Don Ernesto, con gran esfuerzo, escribió en un cuaderno que guardaba cerca: Sofía, gracias por tu bondad. Has traído luz a mis últimos días. Quiero que sepas que confío en ti. Sofía se emocionó hasta las lágrimas. Nunca había sentido tanto honor y responsabilidad. En ese momento, comprendió que su amistad y cariño tenían un valor inmenso para alguien que había vivido tanto y había sido abandonado por su propia familia. Esa tarde, Sofía regresó a casa con una sensación de satisfacción y propósito. Su madre la recibió con un abrazo cálido. Veo que estás feliz, hija. Sofía asintió y dijo: mamá, quiero hacer más por don Ernesto. Quiero que se sienta amado y acompañado. Carmen la miró con orgullo y tristeza a la vez. Sabía que la vida había sido dura con ambos, pero también veía en su hija la fuerza y la compasión que la definían. Con el paso de los días, Sofía comenzó a traer flores, frutas y pequeños regalos a don Ernesto. Cada detalle era recibido con una sonrisa y un brillo en los ojos del anciano que nadie más podía provocar. La relación entre ellos se volvió un lazo único, lleno de amor y respeto mutuo. La noticia de su dedicación comenzó a circular discretamente entre vecinos, quienes empezaron a admirar la nobleza de la niña. Sin embargo, la vida siempre tiene giros inesperados. Don Ernesto estaba enfermo, y aunque su espíritu era fuerte, su cuerpo estaba débil. Sofía, con su corazón puro, no entendía completamente la gravedad de la situación, pero sentía que cada momento con él era invaluable. La hermana Cristina le explicó con delicadeza que cada visita era un regalo para el anciano y que, aunque no pudiera expresarlo con palabras, Sofía era su alegría más grande en años. Mientras la niña crecía en entendimiento y compasión, algo dentro de don Ernesto comenzaba a cambiar. Él había pasado toda su vida acumulando riqueza, pero se dio cuenta de que nunca había experimentado la verdadera felicidad hasta encontrar a Sofía. Por primera vez, sintió que podía confiar en alguien completamente, alguien que no lo juzgaba por su edad ni por su soledad. Esa noche, don Ernesto llamó a la hermana Cristina y le pidió que redactara un testamento especial. Quería que todo su patrimonio, acumulado a lo largo de décadas, fuera destinado a Sofía, la niña que había llenado sus últimos días de luz y alegría. La hermana Cristina, conmovida, prometió cumplir sus deseos y mantener todo en secreto hasta el momento adecuado. Sofía, por su parte, continuaba su rutina diaria entre la escuela y las visitas al anciano. No sospechaba el impacto que había tenido en la vida de don Ernesto ni la sorpresa que le esperaba en el futuro. Solo sabía que cada sonrisa que lograba provocar en él era un tesoro invaluable, y eso la motivaba a seguir. Los días pasaban en Sevilla con un ritmo que parecía tranquilo, pero para Sofía cada jornada estaba llena de emociones. Cada visita a don Ernesto se había convertido en un ritual que la llenaba de alegría y también de una responsabilidad silenciosa. Aunque era apenas una niña, sentía que debía hacer todo lo posible para que el anciano se sintiera acompañado y querido. Esa mañana, mientras caminaba por el mercado de Triana para comprar frutas frescas para don Ernesto, no podía evitar pensar en lo solitario que había sido su pasado y cómo ella, con su simple compañía, había traído luz a sus últimos días. Al llegar al apartamento, Sofía fue recibida por la hermana Cristina, que siempre estaba pendiente de don Ernesto.
Buenos días, Sofía. Él estaba preguntando por ti, dijo con una sonrisa cálida. Sofía corrió hacia la sala y encontró a don Ernesto sentado junto a la ventana, con su mirada profunda y su cuerpo frágil pero lleno de dignidad. La anciana campanita descansaba sobre la mesa, una sola campanita tocada significaba que quería verla, dos campanitas que debía esperar. Sofía entendió inmediatamente y se sentó a su lado. Don Ernesto, hoy traje algo especial, dijo Sofía mientras sacaba un cuaderno de dibujo y un par de cuentos de Gabriel García Márquez. Él tocó la campanita una vez, aprobando la propuesta. Comenzaron a leer juntos y a intercambiar historias imaginarias que los transportaban más allá de las paredes del pequeño apartamento. Pero esa mañana había un aire diferente. Don Ernesto parecía pensativo, como si cargara un secreto muy pesado. Sus ojos se dirigieron hacia Sofía y luego a la hermana Cristina, buscando quizá aprobación o confianza para revelar algo importante. Al final de la lectura, don Ernesto escribió cuidadosamente en su cuaderno: Sofía, necesito contarte algo que cambiará tu vida y la mía. Confío en ti. Sofía lo miró sorprendida, sin comprender del todo. ¿De qué se trata, don Ernesto?, preguntó, con un poco de nerviosismo. La hermana Cristina asintió y le indicó que se sentara con calma, porque lo que escucharía sería muy importante. Don Ernesto comenzó a relatar su historia. Décadas atrás, había acumulado una fortuna considerable trabajando en negocios de exportación de aceite de oliva y propiedades en toda Andalucía. Sin embargo, nunca había querido que su riqueza definiera quiénes eran sus amigos o familiares. Por eso había vivido solo, incluso cuando su propia familia lo había abandonado. Sofía escuchaba con atención, asombrada. Cada palabra del anciano parecía envolverla en un mundo secreto, uno que nadie más conocía. La hermana Cristina explicó que don Ernesto había decidido, tras años de soledad, que necesitaba asegurar que alguien realmente bondadoso y desinteresado pudiera recibir su herencia. Y esa persona, según él, era Sofía. Nunca me esperé que una niña pudiera traer tanta alegría a mis últimos días, escribió don Ernesto con esfuerzo. Quiero que sepas que toda mi fortuna será tuya, porque tu corazón es puro y valiente. Sofía no podía creer lo que escuchaba. Su mente daba vueltas tratando de asimilar la magnitud de lo que don Ernesto le estaba confiando. Toda mi fortuna, para mí, susurró, incrédula. El anciano asintió, tocando suavemente la campanita una vez más, confirmando la veracidad de sus palabras. La hermana Cristina agregó: esto ha sido cuidadosamente planificado. Todo se hará conforme a la ley, pero por ahora es un secreto que solo debemos guardar entre nosotros. Ese día, mientras regresaba a su apartamento, Sofía se sentía ligera y al mismo tiempo abrumada. La idea de una herencia millonaria la emocionaba, pero también la llenaba de dudas. ¿Cómo iba a manejar algo tan grande siendo solo una niña? Además, sentía una profunda responsabilidad hacia don Ernesto, quien había confiado en ella de manera tan absoluta. Al llegar, su madre Carmen estaba ocupada con Lucía, la pequeña, y no notó inmediatamente la expresión mezclada de asombro y preocupación en el rostro de Sofía. ¿Qué te pasa, hija?, preguntó Carmen. Nada, mamá, solo estoy un poco cansada, respondió Sofía, evitando contarle aún el secreto. Sabía que debía procesarlo primero y entender cómo actuar antes de involucrar a su madre. Los días siguientes continuaron con las visitas habituales, pero Sofía empezó a notar cambios sutiles en don Ernesto. Su mirada parecía más viva, sus gestos más suaves y su sonrisa más frecuente. Aunque su cuerpo seguía débil, había un brillo en sus ojos que antes no existía. Sofía comprendió que su presencia no solo lo hacía feliz, sino que le daba un motivo para levantarse cada día con esperanza. Mientras tanto, la escuela continuaba siendo un desafío. Sofía debía equilibrar sus responsabilidades académicas con su deseo de cuidar y acompañar a don Ernesto. La directora,
preocupada por su asistencia irregular, llamó a Carmen para expresar inquietudes. Carmen, sobrecargada de trabajo, no sabía cómo manejar la situación, pero comprendía que el corazón de su hija estaba en el lugar correcto. Sofía prometió esforzarse para no causar problemas, aunque cada visita al anciano era una prioridad que no podía ignorar. Una tarde, mientras Sofía leía un cuento de misterio a don Ernesto, el anciano la interrumpió con un gesto. Tomó un sobresellado y se lo entregó con esfuerzo. «Esto es para ti, Sofía. Solo ábrelo cuando sea el momento adecuado», escribió en su cuaderno. La niña sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La importancia de aquel sobre era evidente, y comprendió que dentro de poco su vida cambiaría de manera definitiva. Esa misma semana, don Rubén, el vecino que siempre había apoyado a Sofía, la encontró pensando en el parque de Sevilla. «Sofía, ¿todo bien?», preguntó con preocupación. La niña apenas pudo sonreír. «Sí, Rubén, solo estoy pensando en don Ernesto y en un secreto que me confió», respondió. Rubén asintió, entendiendo que algo grande estaba por suceder. «Confío en que sabrás manejarlo, pequeña. Tienes un corazón increíble», dijo, dándole ánimos. Al día siguiente, Sofía decidió preparar algo especial para don Ernesto. Compró flores en el mercado de Triana y un pequeño libro de poesía española. Al llegar, encontró al anciano sentado con la hermana Cristina. Sus ojos se iluminaron al verla entrar. «¿Trajiste algo para mí, Sofía?», escribió en su cuaderno. La niña le entregó las flores y el libro, y él las aceptó con emoción. En ese momento, Sofía comprendió que cada pequeño gesto era capaz de cambiar la vida de alguien que había sido abandonado por todos. Pero la vida tenía preparado un giro inesperado. Una llamada llegó a la hermana Cristina. Un abogado de confianza de don Ernesto quería reunirse con ellas esa misma tarde. La noticia aumentó el misterio. Sofía, curiosa, preguntó qué sucedía, y la hermana Cristina, con una mezcla de preocupación y alegría, explicó que todo estaba relacionado con el secreto del anciano y la herencia que había decidido confiarle. Sofía sintió que su corazón latía con fuerza. La anticipación de lo que estaba por suceder la llenaba de emoción y ansiedad al mismo tiempo. Comprendió que estaba a punto de descubrir la magnitud de la confianza que don Ernesto había depositado en ella y que su vida estaba a punto de transformarse de manera irreversible. Los días en Sevilla seguían con su rutina cotidiana, pero para Sofía la calma era solo aparente. Aunque cada visita a don Ernesto le llenaba el corazón de alegría, también enfrentaba una creciente presión en casa y en la escuela. Su madre, Carmen, trabajaba largas horas en una tienda de textiles y apenas tenía tiempo para supervisar a Sofía y Lucía. La niña sentía el peso de la responsabilidad, debía cuidar de su hermanita, acompañar al anciano y, al mismo tiempo, mantener un buen desempeño en la escuela. La mezcla de amor, deber y miedo a fallar la hacía sentirse abrumada. Un martes por la mañana, mientras Sofía se preparaba para ir a la escuela, recibió una llamada de la directora, la señora Morales. «Sofía, estamos preocupados por tu asistencia irregular. Necesitamos hablar con tu madre», dijo con tono severo. Sofía sintió un nudo en la garganta. Sabía que no podía contarle todavía el secreto de don Ernesto, y temía que su madre se molestara aún más por los retrasos. «Sí, señora Morales, lo entiendo. Hablaré con mi mamá», respondió Sofía. Al colgar, Carmen llegó corriendo de la tienda con las bolsas de compras en las manos. «¿Qué pasa, hija?», preguntó, notando la expresión preocupada de Sofía. «Nada, mamá, solo un pequeño problema en la escuela», respondió ella evasivamente. Carmen suspiró, sintiendo que su hija ya cargaba demasiado peso sobre sus hombros. «Sofía, sé que quieres ayudar a los demás, pero no debes descuidar tu escuela». «No quiero problemas con la directora», dijo con firmeza. Sofía asintió,
pero en su corazón sabía que no podía dejar de visitar a don Ernesto, porque cada momento con él era invaluable. Ese día, al llegar al edificio del anciano, Sofía notó que algo estaba diferente. Don Ernesto la esperaba en el sillón junto a la ventana, pero su expresión reflejaba preocupación. La hermana Cristina le explicó: él sabe que hay dificultades y quiere que estés preparada para un cambio importante. Algo que podría afectarte directamente. Sofía, aunque joven, sintió que la tensión aumentaba. No entendía completamente lo que significaba, pero intuía que algo grande estaba por suceder. Mientras leía con él, don Ernesto escribió cuidadosamente en su cuaderno: Sofía, confío en ti para enfrentar lo que vendrá. Debes ser fuerte. La niña, con lágrimas en los ojos, comprendió que su papel en la vida del anciano iba más allá de la amistad. Estaba a punto de recibir una responsabilidad monumental. Los problemas en la escuela comenzaron a aumentar. La maestra, la señora Rivera, notó que Sofía estaba distraída durante las clases y que a veces llegaba tarde. Sofía, esto no puede seguir así. Necesitamos una solución, le dijo un día después de clase. Sofía trató de explicar que cuidaba de un anciano enfermo, pero sabía que la escuela no aceptaría excusas tan inusuales. La directora Morales, al enterarse, convocó a Carmen y le pidió que asegurara que Sofía asistiera regularmente. Carmen, preocupada, se sintió atrapada entre su trabajo, la responsabilidad de sus hijas y la bondad de su hija hacia don Ernesto. En medio de este caos, Sofía también comenzó a notar actitudes extrañas de algunos vecinos. Algunos murmullaban sobre su presencia constante en el edificio del anciano. La curiosidad y los prejuicios humanos generaban comentarios malintencionados, lo que añadía más presión sobre la niña. Aún así, Sofía no podía dejar de visitar a don Ernesto. Cada sonrisa que lograba arrancarle al anciano la motivaba a continuar, sin importar los obstáculos externos. Un día, mientras regresaba de la escuela, Sofía se encontró con su amigo Rubén, quien siempre había sido su apoyo silencioso. Sofía, parece que estás cargando mucho peso sola. ¿Quieres hablar?, preguntó. Ella asintió y juntos caminaron por la plaza de Santa Cruz, disfrutando del sol y del bullicio de la ciudad. Sofía le contó, en términos generales, sobre don Ernesto y cómo su presencia lo hacía feliz, aunque no mencionó la herencia aún. Rubén, comprensivo, le dijo: no estás sola, Sofía. Si alguna vez necesitas ayuda, cuenta conmigo. La niña sonrió, sintiéndose un poco más ligera, pero consciente de que los desafíos apenas comenzaban. Mientras tanto, don Ernesto, sintiendo que su tiempo se acercaba, comenzó a dar señales más claras sobre la importancia de Sofía en su vida. La hermana Cristina le mostró algunos documentos legales y testamentos que el anciano había preparado, asegurándose de que todo estuviera listo para transferir su patrimonio a la niña de manera segura y legal. Sofía todavía no conocía los detalles completos, pero percibía la magnitud de la confianza depositada en ella. La tensión en casa también aumentaba. Carmen, agotada por su trabajo y preocupada por la asistencia escolar de Sofía, no entendía por qué su hija arriesgaba tanto su rutina diaria. Sofía, ¿qué harás si algo sale mal? No quiero que te lastimes o que tengas problemas, le dijo con preocupación. La niña, con lágrimas en los ojos, respondió: mamá, no puedo dejarlo solo. Él me necesita y yo quiero estar allí. Carmen suspiró, comprendiendo que no podía detener el corazón generoso de su hija, aunque temía por ella. El conflicto alcanzó un punto crítico un jueves por la tarde. Sofía había decidido ir a visitar a don Ernesto a pesar de tener un examen importante al día siguiente. La directora Morales se enteró de su ausencia y llamó a Carmen. Carmen, si Sofía no asiste regularmente, podríamos tener que tomar medidas más severas, dijo con firmeza. Carmen se sintió atrapada, sabía que Sofía no podía ignorar a don Ernesto, pero también debía cuidar de su educación.
Fue entonces cuando Sofía tomó una decisión valiente, hablar con la directora y explicarle la situación con sinceridad. Durante la reunión, Sofía contó con detalle cómo don Ernesto estaba solo y cómo su visita diaria le traía alegría. Aunque la directora estaba sorprendida, también se conmovió por la dedicación de la niña. Sofía, entiendo tu corazón generoso, pero necesitamos encontrar un equilibrio, dijo. Finalmente, se llegó a un acuerdo. Sofía podría visitar a don Ernesto en horarios específicos, asegurando que no descuidara su educación. La niña salió aliviada, sintiendo que había ganado un pequeño triunfo en medio del caos. Sin embargo, no todos los obstáculos habían desaparecido. Algunos vecinos seguían cuestionando sus visitas y Carmen seguía preocupada por su seguridad y bienestar. Además, la anticipación sobre el secreto de don Ernesto y la herencia generaba en Sofía un estrés constante. Sabía que estaba a punto de asumir una responsabilidad que cambiaría su vida para siempre. Una noche, mientras cenaban, Carmen preguntó, «Sofía, ¿qué es lo que te preocupa tanto últimamente?» La niña dudó, pero decidió compartir parte de su carga. «Mamá, es don Ernesto. Él confía en mí y tiene un secreto muy grande. No puedo contarte todo aún, pero siento que debo hacer lo correcto por él». Carmen la abrazó y le dijo, «Hija, confío en tu juicio. Sé que harás lo mejor. Solo prométeme que no te pondrás en peligro». Sofía asintió, con el corazón dividido entre responsabilidad, amor y miedo. En los días siguientes, Sofía se concentró en cumplir con sus deberes escolares y cuidar de don Ernesto dentro de los horarios permitidos. Cada visita era un recordatorio de que la vida puede ser injusta, pero también llena de oportunidades para hacer el bien. La niña comenzó a comprender que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en los vínculos y la confianza que se construyen con amor y respeto. Finalmente, don Ernesto le mostró a Sofía un cofre antiguo que había guardado durante años. «Esto es para ti, cuando llegue el momento adecuado», escribió en su cuaderno. Sofía lo miró con asombro, comprendiendo que su paciencia y dedicación serían recompensadas, pero también que debía enfrentar los desafíos con fortaleza y madurez. La tensión y el conflicto, aunque difíciles, la estaban preparando para asumir un papel crucial en la vida del anciano y en la propia. El amanecer en Sevilla traía consigo un aire fresco, mezclado con el aroma de pan recién horneado y jazmín en los balcones. Sofía se despertó temprano, con un corazón agitado, sabía que aquel día sería crucial para ella y para don Ernesto. Cada visita se había convertido en una especie de ritual sagrado, pero hoy había un matiz distinto. El secreto del anciano y la herencia finalmente estaban a punto de revelarse. La niña bajó las escaleras apresuradamente, cruzó el patio y entró en el apartamento de don Ernesto, donde la hermana Cristina ya la esperaba con una sonrisa cálida y comprensiva. Don Ernesto estaba sentado en su sillón favorito, con la luz del sol iluminando su rostro arrugado pero sereno. En la mesa frente a él descansaba un cofre de madera antiguo, cuidadosamente cerrado y con inscripciones doradas que reflejaban el paso del tiempo. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. La hermana Cristina se inclinó y susurró, «Hoy es el día, Sofía. ¿Estás lista?» La niña asintió, aunque su corazón latía con fuerza, mezcla de emoción, ansiedad y respeto. Don Ernesto, con esfuerzo, escribió en su cuaderno, «Sofía, confío en ti para recibir esto. Debes saber que cada decisión, cada gesto de bondad, te ha preparado para este momento». La niña tomó aire profundamente y abrió el cofre lentamente. Dentro, encontró sobresellados, joyas antiguas y documentos legales cuidadosamente organizados. Su mirada se llenó de lágrimas al comprender que aquel tesoro representaba no solo riqueza material, sino también la confianza absoluta de un hombre que la había considerado como familia. Sin embargo, el momento no estaba exento de tensión. Mientras Sofía intentaba procesar la magnitud del regalo,
La campanita sonó 2 veces, una señal de que don Ernesto necesitaba comunicar algo más. La niña se inclinó hacia él y leyó cuidadosamente sus palabras: hay quienes cuestionarán tus acciones, Sofía. Algunas personas intentarán interferir, incluso tu propia familia. Sofía se estremeció. La responsabilidad que había sentido hasta ahora era solo la punta del iceberg. Lo que estaba por venir requeriría fortaleza, coraje y sabiduría más allá de sus años. Ese mismo día, Sofía recibió una llamada urgente de la escuela. La directora Morales estaba alarmada. La asistencia irregular de Sofía había generado rumores y quejas de algunos padres. Carmen, al enterarse, se apresuró a la escuela para hablar con la directora y proteger a su hija. La niña, aunque sorprendida y preocupada, decidió acompañar a su madre. Mientras caminaban por las calles empedradas de Sevilla, Sofía reflexionaba sobre cómo cada decisión la había llevado hasta este punto. Cada pequeño gesto de bondad hacia don Ernesto había construido un puente hacia este clímax inesperado. En la escuela, la tensión aumentó. Algunos padres cuestionaban la dedicación de Sofía hacia un anciano extraño, mientras que la directora intentaba mediar entre el deber escolar y la responsabilidad emocional de la niña. Carmen, con voz firme pero afectuosa, explicó: mi hija ha demostrado un corazón excepcional. No solo está aprendiendo en la escuela, sino también en la vida. Por favor, entiendan que esta experiencia es invaluable para su desarrollo. La directora asintió, conmovida, y finalmente se acordó un plan. Sofía podría continuar sus visitas a don Ernesto dentro de un horario definido, garantizando que su educación no se viera comprometida. Mientras tanto, en el apartamento de don Ernesto, la hermana Cristina preparaba los documentos legales para formalizar la herencia. El anciano miraba a Sofía con ojos llenos de orgullo y cariño. Sofía, has demostrado que la riqueza verdadera está en la bondad y la dedicación, no en el dinero, escribió. La niña, con lágrimas en los ojos, comprendió que cada momento compartido, cada sonrisa arrancada, cada historia leída, había valido más que cualquier fortuna material. La tensión alcanzó su punto máximo cuando un familiar lejano de don Ernesto apareció inesperadamente. Había escuchado rumores sobre la herencia y estaba decidido a cuestionarla. La familia exigió revisar los documentos y tratar de reclamar lo que ellos creían que les correspondía. Sofía, aunque asustada, se mantuvo firme. La hermana Cristina la sostuvo de la mano y le susurró: confía en tu corazón y en la justicia. Todo estará bien. El encuentro fue tenso. El familiar discutió, señaló errores y trató de manipular la situación. Sofía recordó las palabras de don Ernesto y, con madurez sorprendente, respondió: no estoy aquí por dinero ni por interés. Estoy aquí por respeto y cariño hacia don Ernesto. Él confió en mí, y eso es lo único que importa. La hermana Cristina respaldó a la niña con documentación legal, mostrando que la voluntad del anciano estaba clara y protegida. Finalmente, el familiar, viendo que no podía ganar, se retiró, dejando a Sofía con un profundo alivio y una sensación de triunfo silencioso. Esa noche, el anciano y la niña compartieron un momento íntimo. Don Ernesto, con voz débil pero firme, escribió: Sofía, mi tiempo en este mundo se acorta, pero mi corazón está en paz. Has traído luz a mis días y has demostrado que la bondad es la fuerza más poderosa. Sofía, llorando, tomó la mano del anciano y prometió cuidar de su legado no solo material, sino también humano. Cada palabra, cada gesto, fortaleció el vínculo que los unía de manera inquebrantable. Al día siguiente, la familia de Sofía se reunió en el apartamento para conocer los resultados del proceso legal. Carmen y Lucía entraron, emocionadas y sorprendidas, al ver a Sofía rodeada de documentos, libros y recuerdos de don Ernesto. La niña explicó con claridad cómo había cuidado del anciano, cómo había aprendido de él y cómo la herencia no era solo dinero, sino también responsabilidad, amor y confianza. Carmen, emocionada,
abrazó a su hija y le dijo: «Estoy tan orgullosa de ti, Sofía. Has demostrado valentía y corazón». La herencia finalmente se formalizó. Sofía recibió la responsabilidad y los bienes de don Ernesto, pero más importante aún, recibió la lección de vida que había transformado su perspectiva. La riqueza verdadera no se mide en dinero, sino en amor, respeto y dedicación. La ciudad de Sevilla, con sus calles empedradas y balcones llenos de flores, fue testigo de este cambio silencioso pero profundo. Sofía, con su espíritu generoso y maduro, se convirtió en un símbolo de esperanza y bondad para quienes la rodeaban. Los días en Sevilla parecían más brillantes y tranquilos tras la resolución del conflicto de la herencia. Sofía, aunque aún joven, sentía una madurez y fortaleza que pocos de su edad poseían. Cada mañana se despertaba con un propósito claro: honrar la confianza que don Ernesto había depositado en ella, no solo cuidando de sus bienes, sino también ayudando a quienes estaban solos o necesitados, tal como él la había inspirado a hacer. Carmen, la madre de Sofía, finalmente comenzó a entender la profundidad de la bondad de su hija. Ya no solo veía a una niña obediente, sino a una joven con un corazón capaz de iluminar la vida de los demás. Lucía, la hermana menor, observaba cada gesto de Sofía con admiración y curiosidad, aprendiendo a su manera la importancia de la empatía y la responsabilidad. Juntas, madre e hijas comenzaron a formar un equipo más fuerte y unido, enfrentando la vida con mayor confianza y amor mutuo. Un día, mientras caminaban por la plaza del barrio, Sofía decidió visitar el asilo donde don Ernesto había pasado tanto tiempo antes de su encuentro con ella. Quería asegurarse de que los ancianos allí también recibieran cuidado y cariño. La directora del asilo, la hermana Margarita, la recibió con una sonrisa cálida. «Sofía, todos hablan de ti. Has traído luz a este lugar». La niña sonrió, recordando los momentos difíciles que había vivido, y comprendió que cada desafío la había preparado para hacer algo más grande que ella misma. Al llegar al apartamento de don Ernesto, Sofía encontró una carta cuidadosamente escrita que el anciano había dejado para ella antes de fallecer. La carta no solo contenía instrucciones sobre la herencia, sino también lecciones de vida. Sofía, decía, la verdadera riqueza está en lo que damos, no en lo que recibimos. Siempre ayuda a quienes lo necesiten y recuerda que cada acto de bondad regresa multiplicado. Estoy orgulloso de ti. Sofía sintió un nudo en la garganta. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras comprendía que el legado de don Ernesto iba mucho más allá del dinero, era un llamado a vivir con compasión y valentía. Mientras Sofía reflexionaba, Carmen se acercó y la abrazó. «Hija, siempre me has enseñado tanto. Hoy entiendo que la riqueza más grande es tu corazón. Gracias por mostrarme la importancia de la bondad y la responsabilidad». Sofía respondió con una sonrisa tímida pero llena de gratitud: «Mamá, todo lo que hice fue gracias a tu ejemplo y apoyo. Juntas podemos hacer grandes cosas». Ese momento marcó un antes y un después en la vida de la familia. El colegio también se vio afectado por la transformación de Sofía. Su dedicación y madurez se hicieron evidentes ante los maestros y compañeros. La directora Morales y la maestra Rivera, impresionadas, organizaron un pequeño reconocimiento en la escuela. Sofía recibió un diploma especial que destacaba su valentía, generosidad y responsabilidad. Sus compañeros aplaudieron y algunos incluso se acercaron a pedirle consejos sobre cómo ayudar a otros. Sofía, tímida pero firme, respondió: «No se trata de grandeza, sino de pequeños actos de bondad que pueden cambiar vidas». Mientras tanto, la comunidad de Sevilla comenzó a conocer la historia de la niña que había cuidado de un anciano solitario y había recibido su confianza y herencia. Los vecinos, antes críticos, empezaron a admirarla y a inspirarse en su ejemplo. Sofía comprendió que la verdadera influencia no venía del dinero, sino de las acciones y la integridad.
Cada gesto de cariño hacia los demás había generado un cambio en su entorno, y ella se sentía feliz de formar parte de esa transformación. Un evento crucial marcó el cierre de esta etapa, la inauguración de un pequeño fondo para el bienestar de los ancianos del barrio, creado con parte de la herencia de don Ernesto. Sofía, Carmen y Lucía asistieron al evento con la hermana Cristina y la directora del asilo, Margarita. Los ancianos, algunos con lágrimas de emoción, agradecieron la iniciativa. Gracias, Sofía, dijo una señora con voz temblorosa, has hecho más por nosotros de lo que podríamos imaginar. La niña, con humildad, respondió, es un honor. Todo lo que hago es porque creo que cada persona merece amor y atención. En los días siguientes, Sofía y su familia encontraron un equilibrio entre la vida diaria y la responsabilidad que la herencia representaba. Carmen, al ver la felicidad y el compromiso de su hija, comenzó a delegar algunas tareas y a participar activamente en las iniciativas de la comunidad. Lucía aprendió de su hermana mayor, ayudando a los ancianos y participando en pequeñas acciones solidarias. La familia, unida, se convirtió en un ejemplo de bondad, resiliencia y esperanza para quienes los rodeaban. El último encuentro de Sofía con don Ernesto, aunque espiritual y no físico, quedó grabado en su memoria para siempre. Cada palabra, cada gesto y cada lección se habían convertido en pilares de su carácter. Comprendió que la verdadera herencia no estaba en el dinero, sino en la confianza, la bondad y la capacidad de impactar positivamente la vida de otros. Este entendimiento la acompañaría para siempre, guiando sus decisiones y fortaleciendo su corazón. La historia concluye con un mensaje poderoso: la vida puede presentar obstáculos, confusión y desafíos inesperados, pero la bondad, la empatía y el coraje pueden transformar incluso los momentos más difíciles en oportunidades para crecer y hacer el bien. Sofía, la niña que una vez enfrentó conflictos, dudas y miedos, se convirtió en un ejemplo de cómo la fuerza del corazón puede superar cualquier adversidad y dejar un legado duradero que va más allá de lo material.